clases teóricas de epistemología y lógica. El tema de la clase de hoy: silogismo categórico. Los textos de referencia son el texto de Irving Copy y Carl Cohen, Introducción a la Lógica, y de Jesús Alberto Ceballos, Lógica. Nuestro temario incluye forma y composición del silogismo categórico, principios, figura y representación, modos válidos y finalmente reglas. Dicho esto, damos comienzo a la clase de hoy. Cuando hablamos de silogismo categórico, hablamos del razonamiento por antonomasia de la lógica tradicional. Se trata de un tipo de razonamiento que consta de tres proposiciones categóricas, tres términos, y posee figura y modo. Veamos un ejemplo. Todas las aves son bípedas, todos los patos son aves, por lo tanto, todos los patos son bípedos. Tenemos aquí un razonamiento compuesto por tres proposiciones categóricas. En función de la clasificación de estas proposiciones según la cantidad y la cualidad, obtenemos el modo. Como la primera proposición es universal y afirmativa, tenemos una proposición de tipo A. La segunda proposición es también universal y afirmativa. Tenemos nuevamente una proposición de tipo A. Y por último, una proposición universal, afirmativa, proposición de tipo A. El modo de este silogismo es entonces A, y viene dado por el tipo de proposiciones categóricas que lo constituyen. Para determinar la figura, tenemos primero que examinar los términos que constituyen las proposiciones del silogismo, a saber, los términos menor y mayor, que siempre desempeñan la función de sujeto y predicado respectivamente en la conclusión, y el término medio que los une en las premisas. La figura, entonces, viene dada por la posición que ocupa el término medio en las premisas, vale decir, su función, ya como sujeto, ya como predicado. Ahora bien, una vez que conocemos la figura y el modo de un silogismo, podemos determinar su forma. En el presente caso es A1. En otras palabras, la forma de un silogismo categórico viene dada por la consideración conjunta de su modo y figura. Volvamos un momento sobre las proposiciones que lo componen. Dijimos que estas proposiciones son tres y que conforman un razonamiento compuesto de antecedente y consecuente. El consecuente de este razonamiento está dado por la conclusión, donde dijimos que aparecen los términos menor y mayor, desempeñando la función de sujeto y predicado respectivamente. El antecedente está formado por una premisa mayor, así denominada porque contiene el término mayor, y una premisa menor que contiene el término menor. Hasta aquí hemos visto que el silogismo categórico es un razonamiento compuesto por tres proposiciones categóricas y de manera que de dos de ellas, las premisas que constituyen el antecedente del silogismo, se deriva la proposición que se infiere a modo de conclusión o consecuente. Pero para entender este proceso de derivación o inferencia, conviene que veamos en lo sucesivo los principios en los que se fundamenta el silogismo, para cuyo enunciado debemos tener en cuenta los tres términos ya mencionados. Encabezando los principios que articulan el silogismo, se encuentran en primer lugar el principio de identidad, que podemos enunciar de la siguiente manera. Dos cosas idénticas a una tercera son idénticas entre sí. Sobre la base de la identidad, el principio conocido como dictum de omni dice que todo lo que se afirma universalmente de un sujeto debe afirmarse de todo lo que se encuentra contenido bajo ese sujeto. Y cuando decimos todo lo que se afirma universalmente de un sujeto, queda claro que si de las aves afirmamos que todas son bípedas y entre las aves contamos a todos los patos, entonces debemos afirmar bípedos de todos los patos. Supongamos ahora el siguiente silogismo. Ningún ave es mamífero. Todos los patos son aves. Ningún pato es mamífero. El modo de este silogismo es E-A-E y su forma E-A-E-1. El principio que vemos operar aquí es el mismo principio de identidad, pero en su formulación negativa. Tal, en efecto, es el principio del tercero excluido, que puede formularse como sigue. Dos cosas, una de ellas idéntica a una tercera y la otra no, son diferentes entre sí. Enunciemos entonces el principio que permite aplicar el tercero excluido, dictum de nulo. Y así decimos que todo lo que se niega universalmente de un sujeto debe negarse de todo lo contenido bajo ese sujeto. Lo que significa que, cuando decimos
todo lo que se niega universalmente de un sujeto. Si negamos de las aves que sean mamíferos, y entre las aves contamos a todos los patos, entonces debemos también negar de los patos que sean mamíferos. Recapitulando, el principio que fundamenta el silogismo es el principio de identidad, y el principio que permite aplicarlo se denomina dictum de omni. El principio del tercero excluido, hemos dicho, es la formulación negativa del principio de identidad, y el principio que permite aplicar el tercero excluido al silogismo se denomina dictum de nulo. Dicho lo cual, podemos ahora ampliar lo que dijimos al comienzo acerca de la figura y el modo de un silogismo. Las figuras del silogismo son en efecto cuatro, a saber, la primera figura, en la que observamos que el término medio desempeña la función de sujeto de la premisa mayor y predicado de la menor. Para recordar esto, podemos emplear una mnemotecnia, su pre. La segunda figura, en la que observamos que el término medio desempeña la función de predicado en ambas premisas. Para recordarlo, empleamos pre-pre. La tercera figura, en la que observamos que el término medio desempeña la función de sujeto en ambas premisas. Lo recordamos empleando la mnemotecnia su. Y por último, la cuarta figura. En ella observamos que el término medio desempeña la función de predicado de la premisa mayor y sujeto de la menor, cosa que para recordar empleamos pre-su. Ahora bien, ¿cómo se representa gráficamente un silogismo? Para representarlo debemos suponer que cada término designa una clase en intersección con las otras, y que cada clase se compone de los individuos que satisfacen la propiedad designada por cada término. Así, de la intersección de estas tres clases surgen las siguientes. La clase formada por los individuos que satisfacen la propiedad designada por el término menor, medio y mayor. En adelante, para simplificar las cosas, diremos simplemente la clase de los términos menor, medio y mayor. La clase de los términos menor y medio, pero no mayor. La clase de los términos medio y mayor, pero no menor. La clase de los términos menor y mayor, pero no medio. La clase del término mayor y no del término menor y medio. La clase del término menor, pero no del término medio ni del mayor. La clase del término medio, pero no del término menor y mayor. Y por último, la clase de los individuos que no son ni término menor ni medio ni mayor. Clase que llamaremos universal. Llegado el momento de graficar las premisas del silogismo categórico, según la técnica de los diagramas de Venn, debemos tener en cuenta estas clases, e igualmente para evaluar si la conclusión aparece o no graficada correctamente. Para completar nuestro recorrido por las figuras y los modos del silogismo, debemos ahora precisar el número total de modos posibles para luego referirnos a los modos válidos de cada figura. Para calcular el número total de modos posibles, tendremos en cuenta que 4 son las proposiciones categóricas de forma típica que pueden hacer las veces de premisa mayor, 4 como premisa menor y 4 como conclusión, vale decir 4 elevado al cubo, lo que nos da un total de 64 modos posibles, pero esto considerando solo una figura, por lo que debemos multiplicar aquí el total obtenido por 4 nuevamente. Resumiendo, considerando las 4 figuras, los modos posibles son 256. Dicho lo cual, procedemos a nombrar los modos válidos de cada figura, comenzando por la primera. Para hacerlo, consideraremos el siguiente silogismo. Todas las aves son víperas, todos los patos son aves, por lo tanto, todos los patos son víperos. Determinemos la figura y el modo. La figura, decíamos, depende de la función que desempeña el término medio en las premisas. En este caso, el término medio es sujeto de la premisa mayor y predicado de la menor. Se trata en efecto de la primera figura. A continuación, determinamos el modo. La premisa mayor es una proposición de tipo A. La premisa menor también es una proposición de tipo A. Y la conclusión finalmente, otra proposición de tipo A. Sabiendo ya la figura y el modo de este silogismo, podemos determinar su forma. La forma, decíamos, resulta de considerar conjuntamente el modo y la figura. En el caso que nos ocupa, la forma es A1. Y ahora sí, procedemos a listar los modos válidos de la primera figura. En primer lugar, el modo del silogismo que estamos analizando, es decir, A. En segundo lugar, EAE.
En tercer lugar, A, I, I. En cuarto lugar, E, I, O. A estos 4 modos válidos, agregamos ahora el listado de los modos subalternos, que son también válidos. Se llaman subalternos porque se obtienen por subalternación de la conclusión de los modos cuya conclusión es una proposición universal. Así, por ejemplo, retomando el silogismo que tenemos en pantalla, si por subalternación de todos los patos son bípedos obtenemos algunos patos son bípedos, la forma de nuestro silogismo es AAI1 y el modo AAI es perfectamente válido. Igualmente el modo EAO que obtenemos de EAE. Los lógicos medievales le pusieron a cada uno de estos modos un nombre que exponemos a continuación. El primer modo se conoce como Barbara, el segundo Celarent, el tercero Darii, el cuarto Ferio. Los modos subalternos a su vez se llaman Barbari y Celaront. Consideremos ahora el siguiente silogismo. Ningún oso es un artrópodo. Todas las arañas son artrópodos, por lo tanto, ninguna araña es un oso. Determinemos la figura y el modo. La figura, decíamos, depende de la función que desempeñe el término medio en las premisas. En este caso, el término medio es predicado de ambas premisas. Se trata, en efecto, de la segunda figura. A continuación, determinamos el modo. La premisa mayor es una proposición de tipo E, la premisa menor es una proposición de tipo A, y la conclusión finalmente, una proposición de tipo E. Sabiendo ya la figura y el modo de este silogismo, podemos determinar su forma. En este caso es EAE2. Y ahora sí, procedemos a listar los modos válidos de la segunda figura. En primer lugar, el modo del silogismo que estamos analizando, es decir, EAE. En segundo lugar, AEE. En tercer lugar, EIO. En cuarto lugar, AOO. A estos 4 modos válidos agregamos ahora el listado de los modos subalternos. Estos son EAO, que obtenemos de EAE, y AEO, que obtenemos de AEE. Lo mismo que en el caso de los modos válidos de la primera figura, exponemos a continuación los nombres que los lógicos medievales le pusieron a cada uno de estos modos, a saber, Césare, Camestre, Festino y Barocco. Los modos subalternos, a su vez, son Césaro y Camestrop. Veamos ahora el siguiente silogismo. Todos los pájaros vuelan, todos los pájaros son aves, por lo tanto, algunas aves vuelan. Determinemos la figura y el modo. La figura, decíamos, depende de la función que desempeña el término medio en las premisas. En este caso, el término medio es sujeto en ambas premisas. Se trata, en efecto, de la tercera figura. A continuación, determinamos el modo. La premisa mayor es una proposición de tipo A. La premisa menor también es una proposición de tipo A. Y la conclusión, finalmente, una proposición de tipo I. Sabiendo ya la figura y el modo de este silogismo, determinemos su forma. En este caso, se trata de AAI3. Y ahora sí, procedemos a listar los modos válidos de la tercera figura. En primer lugar, el modo que estamos analizando, es decir, AAI. En segundo lugar, IAI. En tercer lugar, AII. En cuarto lugar, EAO. En quinto lugar, OAO. Y en sexto lugar, EIO. A diferencia de las dos primeras figuras, en la tercera no tenemos modos subalternos. Exponemos a continuación los nombres que los lógicos medievales le pusieron a cada uno de estos modos válidos. A saber, Darati, Disamis, Datisi, Fedapton, Bocardo y Ferizón. Consideremos ahora el siguiente silogismo. Todos los delfines son mamíferos. Todos los delfines son vertebrados, por lo tanto, algunos vertebrados son delfines. Determinemos la figura y el modo. La figura. En ella observamos que el término medio es predicado de la premisa mayor y sujeto de la menor. Se trata, en efecto, de la cuarta figura. A continuación determinamos el modo. La premisa mayor es una proposición de tipo A. La premisa menor, también una proposición de tipo A. Y la conclusión, finalmente, una proposición de tipo I. Sabiendo ya la figura y el modo de este silogismo, podemos determinar su forma. En este caso es AAI4. Y ahora sí, procedemos a listar los modos válidos de la cuarta figura. En primer lugar, el modo del silogismo que estamos analizando, es decir, AAI. En segundo lugar, AEE. En tercer
tercer lugar, I, A, E. En cuarto lugar, E, A, O. Y en quinto lugar, E, I, O. Además, tenemos en la cuarta figura un modo subalterno. Se trata en efecto de A, E, O que obtenemos de A, E, E. Lo mismo que con las otras figuras, también aquí exponemos los nombres dados por los lógicos medievales, a saber, Bamalip, Camenes, Dimatis, Fesapo y Fresison. Para el modo subalterno, Camenop. El listado completo de los modos válidos del silogismo categórico nos permite contar 19 modos sin incluir los modos subalternos, 24 incluyéndolos. Las reglas del silogismo que veremos a continuación nos permitirán comprender por qué de los 256 modos posibles, solo los que hemos expuesto en este listado son únicamente válidos. Cuando hablamos aquí de reglas del silogismo categórico, hablamos de las 8 reglas clásicas, es decir, de 4 reglas de los términos y de 4 reglas de las proposiciones. Las reglas de los términos, dijimos, son 4, a saber. Primero, el silogismo debe tener solo 3 términos, que son el término menor, el medio y el mayor. Segundo, el término medio no debe aparecer en la conclusión. Tercero, el término medio debe estar distribuido por lo menos una vez. Y cuarto, los términos menor y mayor no deben en la conclusión tener mayor extensión que los términos menor y mayor en las premisas. Las reglas de las proposiciones son: primero, de 2 proposiciones afirmativas no se infiere negativamente. Segundo, de 2 proposiciones particulares no se concluye. Tercero, de proposiciones negativas tampoco se concluye. Cuarto, la conclusión debe seguir siempre la parte más débil, entendiendo por parte débil una premisa particular y o negativa. Al estudio de estas reglas, lo acompañaremos por otra parte con la representación gráfica de los diagramas de John Venn, circunstancia que nos permitirá además sumar un mecanismo moderno de decisión con el que también podremos testear la validez o invalidez de los silogismos que analicemos. Para dar cuenta de este mecanismo, consideremos el siguiente silogismo. Todas las aves son ovíparas, todos los patos son aves, por lo tanto, todos los patos son ovíparos. Para determinar la figura de este silogismo, procedemos a analizar los términos de la conclusión. En esta decíamos, el término sujeto es invariablemente el término menor y el predicado el término mayor. Una vez que hemos identificado los términos en la conclusión, los buscamos en las respectivas premisas. La premisa que contiene el término mayor es la premisa mayor, aquella que contiene el término menor es la premisa menor. De lo que se infiere que, de haber identificado en las premisas los términos menor y mayor, podemos ahora identificar el término medio que cumple la función de sujeto en la premisa mayor y de predicado en la premisa menor. Se trata, en efecto, de la primera figura del silogismo. En cuanto al modo, dado que la premisa mayor es una proposición de tipo A, también la menor e igualmente la conclusión. El modo de este silogismo es, por lo tanto, A, datos con los que podemos también determinar la forma A1. Procedemos ahora a dibujar los diagramas que representan los 3 términos. Lo hacemos de esta manera. La consigna es graficar únicamente las premisas, comenzando siempre por la universal. Ahora bien, dado que las 2 premisas en este caso son universales, será indistinto empezar por una o por otra. Nosotros comenzaremos graficando la primera. Todas las aves son ovíparas. Tratándose de una proposición universal, es importante identificar cuál de los términos desempeña la función de sujeto. Por la figura sabemos que aves es el término medio y sujeto de la premisa mayor, y que ovíparas es el término mayor que aparece como predicado. Como la premisa mayor es una proposición de tipo A, debemos sombrear la clase de los S que no son P, es decir, la clase de los M que no son término mayor, dado que M o término medio es el sujeto y el término mayor el predicado. Una vez graficada la primera premisa, procedemos a graficar la segunda. Todos los patos son aves. En esta, patos es el sujeto y aves el predicado. Se trata de una proposición de tipo A que debemos representar sombreando la clase de los S que no son P. Es decir, la clase del término menor que no es término medio, dado que el término menor es el sujeto y el término medio el predicado. La conclusión, dijimos, no se grafica, pese a lo cual debemos observar si aparece graficada con la sola representación de las premisas.
Para esto debemos identificar los términos de la conclusión y saber qué función cumplen. En nuestro caso, patos es el sujeto y término menor, y ovíparos, predicado y término mayor. Como la conclusión es una proposición de tipo A, la clase que debe aparecer sombreada es la clase de los S que no son P, es decir, la clase del término menor que no es término mayor, dado que el término menor es el sujeto y el término mayor el predicado. Ahora bien, al constatar esto, debemos observar también correlativamente que aparezca sin sombrear la clase de los S que son P, vale decir, la clase del término menor que es término mayor, pero solo en su área de intersección con el término medio. Si examinando la conclusión vemos que en efecto aparecen correlativamente sombreadas la primera clase y sin sombrear la segunda, entonces la conclusión, que no se grafica, aparece graficada, y el silogismo es válido. Ahora que hemos visto la técnica para graficar un silogismo categórico mediante los diagramas de Venn, veamos cómo operan las reglas de los términos. Supongamos que debemos analizar el siguiente silogismo. El perro ladra, el perro es una constelación, por lo tanto, alguna constelación ladra. Antes de comenzar el análisis de las reglas, lo primero que debemos hacer es determinar el modo y la figura para saber la forma. Cuando analizamos la figura, lo hacemos comenzando con los términos de la conclusión. Allí nos encontramos con que constelación es el término menor y ladra el término mayor. Identificado el término mayor, lo buscamos a este en la premisa mayor. Lo mismo hacemos con el término menor. De acuerdo con esto, el término que en las premisas no es ni mayor ni menor es el término medio, que cumple en ambas con la función de sujeto, lo que significa que estamos en presencia de una tercera figura. En cuanto al modo de este silogismo, está determinado por el tipo de proposiciones categóricas que lo constituyen. Estas proposiciones son A. La premisa el perro ladra. Se trata en efecto de una proposición universal afirmativa, porque decir el perro ladra es lo mismo que decir todo perro ladra. En segundo lugar, A. La premisa el perro es una constelación. Jacques Maritain nos dice que todo término singular equivale a un término universal en el sentido de que, teniendo su extensión reducida a un solo individuo determinado, dicho individuo y solo él satisface completamente la propiedad significada por el sujeto. Y por último, la conclusión, alguna constelación ladra, una proposición de tipo I. Ahora que sabemos la figura y el modo de este silogismo, estamos ya en la posición de determinar su forma. En este caso, A, y 3. Sin embargo, al clasificar las proposiciones categóricas para determinar el modo, hemos advertido que el sujeto en ambas premisas no es el mismo. Una cosa, en efecto, es el nombre común o sustantivo genérico con el que significamos la especie de los animales que ladran, y otra, el nombre propio de un grupo de estrellas identificado desde antiguo en los mapas del cielo. Dicho de otra manera, este silogismo no cumple con la regla que dice que el silogismo debe constar únicamente de tres términos, a saber, el término menor, el término medio y el término mayor. En apariencia, el término medio es el mismo. No obstante, hemos visto que posee dos significados distintos, y esto equivale a tener no tres términos, sino cuatro. De allí que tampoco podamos realizar una gráfica adecuada de este silogismo. Estamos, por lo tanto, en presencia de un silogismo inválido. Veamos ahora el siguiente caso. Algunos felinos son animales domésticos. Los leones no son animales domésticos, por lo tanto, algunos animales domésticos no son felinos. Determinemos la figura de este silogismo. Los términos menor y mayor de la conclusión son respectivamente animales domésticos y felinos. Ubicamos el término mayor en la premisa mayor y el término menor en la premisa menor. El término que en la premisa menor no es el término menor, es el término medio, en este caso leones. El término que en la premisa mayor no es el término mayor, es el término medio, solo que en este caso no es leones, como en la premisa menor, sino animales domésticos. Vale decir, el término que en la conclusión aparece como sujeto y por lo tanto como término menor. En todo esto advertimos contradicciones, responsable de las cuales es el término medio que aparece en la conclusión. Para corregir la figura debemos ubicar correctamente el término medio en las premisas. Luego determinamos el modo para hacer lo propio con la forma de este silogismo. El modo entonces es I, E, O. La forma I, E, O, 2. Intentemos ahora graficar este silogismo empleando la técnica de John Venn. Graficamos en primer lugar la premisa universal. El sujeto es el término menor, leones. El predicado, el término medio, animales domésticos. El sombreado
indica clase nula o vacía. A continuación, graficamos la premisa particular. El sujeto es el término mayor, felinos, y el predicado el término medio, animales domésticos. La cruz indica la existencia de por lo menos un individuo. Colocamos la cruz en el área de intersección que no se encuentra sombreada. De lo contrario, la clase sombreada como nula o vacía aparecería al mismo tiempo como la clase que contiene por lo menos un individuo. Una vez graficadas las premisas, nos fijamos si la conclusión aparece graficada. El sujeto es el término medio, animales domésticos, y el predicado el término mayor, felinos. La proposición que debe aparecer graficada es una proposición de tipo O, que en realidad no aparece graficada. El silogismo es, por lo tanto, inválido. Veamos ahora el siguiente caso. Todos los perros son mamíferos, todos los gatos son mamíferos, por lo tanto, todos los gatos son perros. Determinemos la figura de este silogismo. Los términos menor y mayor de la conclusión son respectivamente gatos y perros. Ubicamos el término mayor en la premisa mayor y el término menor en la premisa menor. El término que en las premisas menor y mayor no es ni el término menor ni el término mayor, es el término medio, en este caso mamíferos. El modo es A. La forma A2. Grafiquemos ahora este silogismo. Las premisas mayor y menor son proposiciones universales, por lo que podemos comenzar a graficar indistintamente por cualquiera de ellas. Nosotros comenzaremos por la premisa mayor. El sujeto allí es el término mayor, perros. El predicado, el término medio, mamíferos. El sombreado indica clase nula o vacía. A continuación, graficamos la premisa menor. El sujeto es el término menor, gatos. Y el predicado, el término medio, mamíferos. Al igual que con la premisa mayor, empleamos aquí el sombreado. Una vez graficadas las premisas, nos fijamos si la conclusión aparece graficada. El sujeto es el término menor, gatos, y el predicado el término mayor, perros. La proposición que debe aparecer graficada es una proposición de tipo A que no aparece completamente graficada, dado que el sombreado no cubre totalmente la clase del término menor, que no es término mayor. El silogismo es por lo tanto inválido, y lo es porque el término medio debe estar distribuido por lo menos una vez y no lo está. Veamos ahora el siguiente silogismo. Todos los perros son mamíferos, ningún gato es perro, por lo tanto ningún gato es mamífero. Determinemos la figura de este silogismo. Los términos menor y mayor de la conclusión son respectivamente gato y mamífero. Ubicamos el término mayor en la premisa mayor y el término menor en la premisa menor. El término que en las premisas menor y mayor no es ni menor ni mayor es el término medio, en este caso perro. El modo es A, E. La forma, por lo tanto, A, E, 1. Grafiquemos ahora este silogismo. Como ambas premisas son universales, se puede comenzar a graficar por cualquiera de ellas. Comenzamos por la premisa mayor. El sujeto es el término medio, perro, el predicado, el término mayor, mamífero. El sombreado indica clase nula o vacía. A continuación, graficamos la premisa menor. El sujeto es el término menor, gato, y el predicado el término medio, perro. Al igual que con la premisa mayor, empleamos aquí el sombreado. Una vez graficadas las premisas, nos fijamos si la conclusión aparece graficada. El sujeto es el término menor, gato, y el predicado el término mayor, mamífero. La proposición que debe aparecer graficada es una proposición de tipo E que no aparece completamente graficada, dado que el sombreado no cubre totalmente la clase del término menor, que es término mayor. Este silogismo es, por lo tanto, inválido. Los términos de la conclusión no deben tener mayor extensión que los términos de las premisas. Y en este silogismo, el término que no cumple con esta regla es el término mayor. Para analizar el siguiente caso, modifiquemos simplemente la premisa menor. Como premisa menor, escribamos ahora algún gato no es perro. La forma de este nuevo silogismo es A o E 1. Grafiquemos ahora las premisas. Comenzamos por la premisa universal. El sujeto es el término medio, perro. El predicado, el término mayor, mamífero.
El sombreado indica clase nula o vacía. A continuación, graficamos la premisa particular. El sujeto es el término menor, gato, y el predicado el término medio, perro. Empleamos una cruz para indicar que existe por lo menos un individuo que es gato pero no perro. Ahora bien, como la premisa menor no nos dice si este individuo es un mamífero o no lo es, debemos colocar la cruz en el límite que separa la clase de los individuos que son gatos pero no mamíferos de la clase de los individuos que son gatos y mamíferos al mismo tiempo. Una vez graficadas las premisas, nos fijamos si la conclusión aparece graficada. El sujeto es el término menor, gato, y el predicado el término mayor, mamífero. La proposición que debe aparecer graficada es una proposición de tipo E que no aparece graficada, dado que el área de intersección de ambos términos no aparece en absoluto sombreada. El silogismo es, por lo tanto, inválido. Y lo es porque, al igual que en el caso anterior, no se cumple la regla que sostiene que los términos de la conclusión no deben tener mayor extensión que los términos de las premisas, solo que en esta ocasión el término que no cumple con esta regla es el término menor. En los análisis sucesivos veremos cómo operan las reglas de las proposiciones. Tomemos por caso el siguiente silogismo. Todos los patos nadan, algunos gorriones nadan, por lo tanto, ningún gorrión es un pato. Determinemos la figura. Los términos menor y mayor de la conclusión son respectivamente gorrión y pato. Ubicamos el término mayor en la premisa mayor y el término menor en la premisa menor. El término que en las premisas menor y mayor no es ni el término menor ni el término mayor, es el término medio. En este caso, nadan. El modo es A, I, E. La forma A, I, E, 2. Grafiquemos ahora este silogismo. Comenzamos por la premisa universal. El sujeto es el término mayor, patos. El predicado, el término medio, nadan. El sombreado indica clase nula o vacía. A continuación graficamos la premisa particular. El sujeto es el término menor, gorriones, y el predicado el término medio, nadan. Empleamos ahora una cruz para indicar que existe por lo menos un individuo que es gorrión y que nada. Solo que, como la premisa en cuestión no nos dice si este individuo es un pato o no lo es, debemos colocar la cruz en el límite que separa la clase de los individuos que son gorriones, pero no patos, de la clase de los individuos que son gorriones y patos al mismo tiempo. Una vez graficadas las premisas, nos fijamos si la conclusión aparece graficada. El sujeto es el término menor, gorrión, y el predicado el término mayor, pato. La proposición que debe aparecer graficada es una proposición de tipo E, que no aparece completamente graficada, dado que el sombreado no cubre totalmente la clase del término menor, que es término mayor. Este silogismo es, por lo tanto, inválido. Y lo es porque de proposiciones afirmativas no se infiere negativamente, cosa que no sucede en este silogismo. Vemos ahora el siguiente caso. Algún argentino es político, algún escritor es argentino, por lo tanto, algún escritor es político. Determinemos la figura. Los términos menor y mayor de la conclusión son, respectivamente, escritor y político. Ubicamos el término mayor en la premisa mayor y el término menor en la premisa menor. El término que en las premisas menor y mayor no es ni el término menor ni el término mayor, es el término medio, en este caso argentino. El modo es I. La forma I, 1. Grafiquemos ahora este silogismo. Como en el presente caso no tenemos premisas universales, podemos empezar a graficar indistintamente por cualquiera de ellas. Comenzaremos por la premisa mayor. El sujeto es el término medio, argentino, el predicado, el término mayor, político. Empleamos una cruz para indicar que existe por lo menos un individuo que es argentino y político, solo que, como la premisa en cuestión no nos dice si este individuo es escritor o no lo es, debemos colocar la cruz en el límite que separa la clase de los individuos que son argentinos pero no escritores de la clase de los individuos que son argentinos y escritores al mismo tiempo. A continuación, graficamos la premisa menor. El sujeto es el término menor, escritor, y el predicado el término medio, argentino. Lo mismo que en el caso de la premisa mayor, empleamos una cruz para indicar que existe por lo menos un individuo que es escritor y argentino. Solo que, como la premisa en cuestión no nos dice si este individuo es un político o no lo es, debemos colocar la cruz en el límite que separa la clase de los individuos que son escritores pero no políticos de la clase de los individuos que son escritores y políticos al mismo tiempo. Una vez graficadas las premisas,
Nos fijamos si la conclusión aparece graficada. El sujeto es el término menor escritor y el predicado el término mayor político. La proposición que debe aparecer graficada es una proposición de tipo I que no aparece graficada, porque en efecto no aparece ninguna cruz en la clase del término menor que es término mayor. Este silogismo es, por lo tanto, un silogismo inválido. Y lo es porque de proposiciones particulares no se concluye, cosa que no sucede en este silogismo. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Ningún pato nada. Algunos pájaros no nadan, por lo tanto, algunos pájaros no son patos. Determinemos la figura. Los términos menor y mayor de la conclusión son respectivamente pájaros y patos. Ubicamos el término mayor en la premisa mayor y el término menor en la premisa menor. El término que en las premisas no es ni mayor ni menor es el término medio, en este caso nadan. El modo es E, O, O. La forma E, O, O, 2. Grafiquemos ahora el silogismo. Comenzaremos por la premisa universal. El sujeto es el término mayor pato, el predicado el término medio nada. Empleamos aquí el sombreado para indicar clase nula o vacía. A continuación graficamos la premisa particular. El sujeto es el término menor pájaros y el predicado el término medio nada. Pero a diferencia de la premisa anterior, empleamos ahora una cruz para indicar que existe por lo menos un individuo que es pájaro y que no nada, solo que, como la premisa en cuestión no nos dice si este individuo es un pato o no lo es, debemos colocar la cruz en el límite que separa la clase de los individuos que son pájaros pero no patos de la clase de los individuos que son pájaros y patos al mismo tiempo. Una vez graficadas las premisas, nos fijamos si la conclusión aparece graficada. El sujeto es el término menor pájaro y el predicado el término mayor patos. La proposición que debe aparecer graficada es una proposición de tipo O que no aparece graficada porque no aparece ninguna cruz en la clase del término menor que no es término mayor. El silogismo es, por lo tanto, un silogismo inválido. Y lo es porque de proposiciones negativas no se concluye, cosa que no sucede en este silogismo. Veamos ahora el siguiente caso. Todo cuadrúpedo es mamífero. Algún vertebrado no es mamífero, por lo tanto, algún vertebrado es cuadrúpedo. Determinemos la figura. Los términos menor y mayor de la conclusión son respectivamente vertebrado y cuadrúpedo. Ubicamos el término mayor en la premisa mayor y el término menor en la premisa menor. El término, que en ambas premisas no es ni menor ni mayor, es el término medio, en este caso mamífero. El modo es A, O, I. La forma A, O, I, 2. Grafiquemos ahora este silogismo. Comenzaremos por la premisa universal. El sujeto es el término mayor cuadrúpedo, el predicado el término medio mamífero. Empleamos aquí el sombreado para indicar clase nula o vacía. A continuación graficamos la premisa particular. El sujeto es el término menor vertebrado y el predicado el término medio mamífero. Pero a diferencia de la premisa anterior, empleamos ahora una cruz para indicar que existe por lo menos un individuo que es vertebrado y no mamífero. Colocamos, por lo tanto, la cruz en el área de la clase del término menor que no está sombreada. Una vez graficadas las premisas, nos fijamos si la conclusión aparece graficada. El sujeto es el término menor vertebrado y el predicado el término mayor cuadrúpedo. La proposición que debe aparecer graficada es una proposición de tipo I que no aparece graficada porque no hay ninguna cruz en la clase del término menor que es término mayor. Este silogismo es, por lo tanto, inválido. Y lo es porque la conclusión de un silogismo debe seguir siempre la parte débil de las premisas, cosa que no sucede con este silogismo. Veamos el siguiente caso. Todo elefante es un paquidermo. Algunos paquidermos son africanos, por lo tanto, todos los africanos son elefantes. Determinemos la figura. Los términos menor y mayor de la conclusión son respectivamente africanos y elefantes. Ubicamos el término mayor en la premisa mayor y el término menor en la premisa menor. El término, que en ambas premisas no es ni el menor ni el mayor, es el término medio, en este caso, paquidermo. El modo es A, I, A. La forma, por lo tanto, A, I, A, 4. Grafiquemos ahora este silogismo. Comenzaremos por la premisa universal. El sujeto es el término mayor, elefante, y el predicado el término medio, paquidermo.
Empleamos aquí el sombreado para indicar clase nula o vacía. A continuación, graficamos la premisa particular. El sujeto es el término medio, paquidermo, y el predicado el término menor, africanos. Empleamos ahora una cruz para indicar que existe por lo menos un individuo que es paquidermo y africano. Pero como la premisa en cuestión no nos dice si este individuo es un elefante o no lo es, debemos colocar la cruz en el límite que separa la clase de los individuos que son paquidermos pero no elefantes, de la clase de los individuos que son paquidermos y elefantes al mismo tiempo. Una vez graficadas las premisas, nos fijamos si la conclusión aparece graficada. El sujeto es el término menor, africano, y el predicado el término mayor, elefante. La proposición que debe aparecer graficada es una proposición de tipo A que no aparece graficada, porque no aparece sombreada la clase del término menor, que no es término mayor. Este silogismo es, por tanto, inválido. Y lo es porque la conclusión de un silogismo debe seguir siempre la parte débil de las premisas, cosa que no sucede en este silogismo. Ahora que hemos visto las 8 reglas de la silogística tradicional, veremos cómo se realiza el análisis de un silogismo categórico. Tomemos como ejemplo el siguiente silogismo. Ningún mamífero nada. Algunas aves no son mamíferos, por lo tanto, ningún ave nada. Determinemos la figura. Los términos menor y mayor de la conclusión son respectivamente ave y nada. Ubicamos el término mayor en la premisa mayor, el término menor en la premisa menor. El término que no es ni menor ni mayor es el término medio, en este caso mamífero. El modo es E, O, E. La forma E, O, E1. Grafiquemos ahora este silogismo. Comenzamos por la premisa universal. El sujeto es el término medio mamífero y el predicado el término mayor nada. Como la proposición que estamos graficando es una proposición universal, empleamos el sombreado para indicar clase nula o vacía. A continuación graficamos la premisa particular. El sujeto es el término menor, aves. El predicado, el término medio, mamíferos. Empleamos ahora una cruz para indicar que existe por lo menos un individuo que es ave y no mamífero. Pero como la premisa en cuestión no nos dice si este individuo nada o no, debemos colocar la cruz en el límite que separa la clase de los individuos que son aves y no nadan de la clase de los individuos que son aves y nadan. Una vez graficadas las premisas, nos fijamos si la conclusión aparece graficada. El sujeto es el término menor ave y el predicado el término mayor nada. La proposición que debe aparecer graficada es una proposición de tipo E que no aparece graficada porque la clase del término menor, que es término mayor, no aparece sombreada completamente. Este silogismo es, por lo tanto, inválido. Y lo es porque no cumple las siguientes reglas. Aquí conviene examinar regla por regla el silogismo para apuntar aquellas que no se cumplen. Si comenzamos por las reglas de las proposiciones, entonces nos encontramos con que de proposiciones afirmativas no se infiere negativamente. Este no es el caso, dado que las premisas no son afirmativas. No hay forma entonces de no cumplir esta regla. Pasamos a la siguiente. De premisas particulares no se concluye. Tampoco este es el caso, dado que de las premisas de este silogismo una de ellas es universal. Proseguimos. De premisas negativas no se concluye. Y como este, en efecto, es el caso, escribimos esta regla en el listado de las reglas que no cumple este silogismo, dado que sus dos premisas son negativas. Por otra parte, la conclusión no sigue la parte débil, porque la proposición inferida es de tipo E cuando debiera ser de tipo O. Agregamos entonces también esta regla en el listado de las reglas que no se cumplen. Agotadas las reglas de las proposiciones, continuamos con el examen de las reglas de los términos. El silogismo nos dice la primera regla de los términos debe tener 3 términos y solo 3, y estos son el término menor, el medio y el mayor. Y ninguno de ellos, observamos, cambia de significado en ningún momento, por lo que esta regla se cumple. El término medio, por otra parte, no debe aparecer en la conclusión, regla que también se respeta. El término medio, por otra parte, debe estar distribuido por lo menos una vez, y en este caso no está sobradamente porque hace de sujeto en la premisa mayor, que es universal y negativa, y también de predicado en la premisa menor, que es negativa. Por último, los términos de la conclusión no deben tener mayor extensión que los términos de las premisas. Pero aquí nos encontramos con que el término menor está distribuido en la conclusión, pero no en la premisa menor, cosa que no sucede con el término mayor, por lo que el término menor no cumple aquí con esta regla. Concluido el examen de las reglas del silogismo, sabemos que este silogismo es inválido, pero ahora sabemos además por qué lo es.
Cabe aclarar que para saber si un silogismo es válido o no, podemos también comenzar directamente con el examen de las reglas sin necesidad de apelar a los diagramas de Venn. Otra forma de saber a golpe de vista si el silogismo es válido o no es confrontar su forma con el listado de los modos válidos que hemos expuesto por figura. Nos queda por ver las falacias del silogismo categórico. Coppi expone este tema de la mano de las reglas, en cuyo enunciado encontramos ya el influjo de la lógica moderna. La primera regla nos dice que el silogismo debe contener exactamente 3 términos y que cada uno debe emplearse en el mismo sentido en todo el argumento. La falacia en la que se incurre cuando no se cumple esta regla se conoce como falacia de los 4 términos. La segunda regla nos dice que el término medio debe estar distribuido por lo menos en una de las premisas. De lo contrario, caemos en la falacia del término medio no distribuido. La tercera regla nos dice que si cualquiera de los términos de la conclusión está distribuido, debe también estarlo en la premisa correspondiente. Esta regla debe cumplirse por partida doble, es decir, por el lado del término menor y por el lado del término mayor. Si no se cumple por el lado del término menor, tenemos la falacia del ilícito menor. El nombre completo es en realidad falacia del procedimiento ilícito respecto del término menor. Cuando la mencionada regla no se cumple por el lado del término mayor, tenemos la falacia del ilícito mayor. El nombre completo, al igual que en el caso anterior, es falacia del procedimiento ilícito, pero en este caso respecto del término mayor. La cuarta regla nos dice que ningún silogismo válido puede tener sus 2 premisas negativas. Cuando ambas premisas son negativas, tenemos la falacia de premisa exclusiva. La quinta regla nos dice que si el silogismo posee una premisa negativa, su conclusión debe ser negativa. De lo contrario, caemos en la falacia de extraer una conclusión afirmativa de una premisa negativa. La sexta y última regla nos dice que ningún silogismo que posee una conclusión particular puede tener sus 2 premisas universales, porque si no, incurrimos en la falacia existencial. Dicho lo cual, mostramos brevemente cómo se trabaja con las reglas y falacias. Tomemos por caso el siguiente silogismo. Todos los científicos son metódicos, todos los científicos son estudiosos, por lo tanto, algunos estudiosos son metódicos. Determinemos la figura. Los términos menor y mayor de la conclusión son respectivamente estudiosos y metódicos. Ubicamos el término mayor en la premisa mayor y el término menor en la premisa menor. El término que en las premisas no es ni menor ni mayor es el término medio, en este caso científicos. El modo es A, I. La forma A, I, 3. Grafiquemos ahora este silogismo. Comenzamos por la premisa mayor. El sujeto es el término medio, científicos. El predicado, el término mayor, metódicos. Como la proposición que estamos graficando es una proposición universal, empleamos el sombreado para indicar clase nula o vacía. A continuación, graficamos la premisa menor. El sujeto es el término medio, científicos. El predicado, el término menor, estudiosos. Empleamos nuevamente el sombreado para indicar la clase nula o vacía. Una vez graficadas las premisas, nos fijamos si la conclusión aparece graficada. El sujeto es el término menor, estudiosos, y el predicado el término mayor, metódicos. La proposición que debe aparecer graficada es una proposición de tipo I, que no aparece graficada porque no hay ningún individuo visible en la clase del término menor, que es término mayor. Este silogismo es entonces inválido, cosa que debe llamarnos la atención, porque si confrontamos con el listado de los modos válidos de la tercera figura, este modo corresponde a Darabti, y esto significa que en este caso se cumplen las 8 reglas de la silogística tradicional. Cuando en cambio revisamos el listado de las 6 reglas con sus respectivas falacias, vemos allí que no se cumple la regla que dice que ningún silogismo que posee una conclusión particular puede tener sus 2 premisas universales. Este silogismo no cumple, por lo tanto, con esta regla. En lugar de escribirla a título de reglas que no se cumplen, mencionemos simplemente la falacia correspondiente, en este caso, la falacia existencial. Tema interesante, por cierto, para tratar en clases prácticas y de paso revisar el listado de los modos válidos de la silogística tradicional. Concluimos de esta manera la exposición de las reglas, luego de tratar la forma y composición de un silogismo categórico, sus principios, modos válidos y técnica de representación. Así pues, habiendo concluido, me despido de ustedes. Hasta la próxima.